a esa gente que nos está escuchando y nos está viendo ahora mismo. Janiel Trinidad. Janiel Trinidad dice, algunos lo conocen, pero ¿de dónde naces? ¿De dónde exactamente? Tu tierra es dominicana, pero queremos saber un poco tus inicios. Contanos. Bueno, primeramente, ya como usted dijo, yo nací en República Dominicana, la ciudad de Atomayor, eso es en el este del país, y pues allí nacimos en ese pueblo llamado Atomayor del Rey. Allí me crié, el Señor allí empezó a levantar mi ministerio y allí empezaron a ocurrir cantidades de cosas en mi vida concernientes y relacionadas con el llamado que el Señor me hizo cuando estaba más chico, cuando estaba más joven. Y pues allí inicia todo, allí inicia mi historia, pastor. Wow. Actualmente tenés una edad de 23 años, 24. 24 años, sí, tengo 24 años, tengo desde los 16 años en el ministerio, Wow. un llamado profético que inició a los 12 años, pero no lo entendía porque estaba muy pequeño. Y luego a los 16 el Señor confrontó mi vida y allí empezó todo lo que hoy está bendiciendo a multitudes en las naciones. He visitado Ecuador, he estado aquí por otras ocasiones en Honduras, estuve en Guatemala y prontamente estaremos en Perú, si Dios lo permite, posiblemente este año. Luego de septiembre vamos a estar por allá. Pero sí he pisado otros países, tales como Costa Rica y Panamá también. Wow. 16 años de ministerio. Comentanos qué estabas haciendo el día que escuchaste esa voz. Hubieron personas que no creyeron en tu llamado al inicio. ¿Qué estabas haciendo? ¿En qué estabas ocupando tu vida cuando encontraste este encuentro con Dios? Bueno, yo recuerdo que yo estaba muy apasionado con lo que es el arte. Yo era un buen artista en cuanto a dibujar, pintar cuadros y ese tipo de cosas. Y recuerdo que allí, pastor, el Señor me llamó a la edad de 16 años. Yo no sabía nada del Señor. Sí había escuchado que Cristo salvaba, que Cristo sana y ese tipo de cosas, pero allí el Señor confrontó mi vida, señores, a la edad de 16 años. Yo me encontraba, pastor, en un apartamento donde mi mamá. Y cuando yo me encontraba allí, yo recuerdo que yo me dormí. Y cuando yo me duermo, allí se me apareció Jesucristo. Muchas personas no me creen esto. Jesucristo se me aparece en forma de cordero. Wow. Y cuando Jesucristo se me aparece, me hace el llamado que hace más de 7 años, todavía hoy en día, sigue impactando mi vida y mi ministerio, pastor. Wow. Wow, tremendo. En el caso, se comienzan a abrir puertas ¿hasta qué edad? Bueno, Puertas para salir del extranjero, sí, sí. al extranjero. Sí, bueno, yo recuerdo que cuando el Señor me llamó, yo fui transformado por Dios. Yo dejé el arte, dejé todo. Y recuerdo que me metí, como dicen en mi país, en el monte de Jehová y empecé a clamar la voz de Dios, empecé a buscar el rostro, su voz, sus manos. Y yo recuerdo que allí yo empecé a orar, empecé a tener experiencias con ángeles. Yo veía ángeles en el monte, cómo descendían en el espíritu. Yo recuerdo que también demonios nos visitaban. Recuerdo que una noche me dormí en mis primeros días de oración en el monte y cuando me duermo llegó un demonio pequeño y me sostiene de las manos y no me quiere dejar parar. Y recuerdo que cuando le hablé, él obedeció al nombre de Cristo y fueron experiencias poderosas que me llevaron a formar mi ministerio, pastor. Y recuerdo que las invitaciones comienzan, pastor, a la misma edad de 16 años. Tremendo. Yo tenía alrededor de 4 meses buscando el rostro de Dios. Y recuerdo que un día me dan una oportunidad en una iglesia. Yo no iba a predicar. Recuerdo que andaba unos shorts como por acá, por la rodilla. Y yo recuerdo que cuando yo estaba allí, que yo dije, Dios le bendiga, el Señor me daba una palabra para una muchacha que estaba ahí, una joven, y cuando yo le hablé, la pastora cayó por el suelo, los líderes se fueron al suelo. Una gloria fuerte ahí. La mayoría de gente empezó a hablar en lengua
y yo no entendía correctamente lo que estaba pasando. Yo simplemente veía a la gente en el suelo, pero sí comprendí que Dios estaba en ese lugar. Y allí empezó mi llamado. Cuando la gente empezó a ver eso, habían iglesias reunidas en ese lugar y la gente empezó a divulgar ese testimonio. Mira que hay un adolescente que el Señor lo está usando, y muchas iglesias realizaban actividades especiales y me llamaban para predicar, y así se fue extendiendo mi ministerio. Recuerdo que yo duraba semanas y meses, pastor. Yo recuerdo que llegué a durar meses fuera de mi casa, que no pisaba mi casa. Buscando la presencia de Dios. No solamente eso, Predicando. pastor, predicando la Ya. palabra. Yo recuerdo que me invitaban de un pueblo y en ese pueblo yo duraba 1 o 2 semanas. Luego me invitaban a otro y mi vida se volvió, como dice la Biblia, que el Hijo del Hombre no tenía donde recostar su cabeza. Y así se volvió mi vida. Y recuerdo que después de ahí mucha gente me decía, tú vas a andar las naciones, vas a hacer grandes cosas en Dios. Y me costaba creer porque yo me miraba en el espejo y yo decía, pero es que yo no estoy preparado para eso. Wow. Sí, pastor. Y recuerdo que cuando el Señor empezó a usarme ya en otros niveles, como lo es la sanidad, ese tipo de cosas, yo recuerdo que de otros pueblos empezaron a llamarme, empezaron a invitarme, pastor, y fue algo poderoso hasta que Dios empezó a obrar de maneras extraordinarias y mucha gente fue reconociendo mi llamado. Es tremendo. Pero me llamó mucho la atención porque tuviste que haber, reconocieron ese llamado, tu paternidad espiritual. Comienza, porque comienza de allí. Tú tienes un llamado de parte de Dios, pero Amén, hay una amén. cobertura que te acoge y respalda el llamado. Amén. Sé que viene de Dios, Amén. porque primero tiene que venir de Dios. Claro, claro. Pero luego viene una paternidad espiritual dada de parte de Dios en una iglesia, te apoyan en ese aspecto. Amén. Porque no era que solamente, porque hay mucha gente que está ahí de no, yo recibí el llamado y me voy a predicar. Exacto. Porque es que quizás de repente en eso yo me enfrasco porque hay que aclararle a la gente. Amén. Porque hay mucho ahora que se está levantando y dicen, tengo el llamado, Dios me habló, pero luego se van y Sí. no se doctrinan. Amén, ¿Cómo amén. va ahí en ese caso? Bueno, se dieron situaciones ahí de desánimo y ese tipo de cosas. De parte tuya. Sí, de parte Wow. mía. Pero luego el Señor empezó a tratar con mi vida y me dijo, y me decía, yo te llamé, te voy a usar, voy a hacer cosas grandes. Y yo recuerdo que el Señor empezó a usarlo a él para que yo pudiera salir. Y él fue siendo más flexible hasta que llegó otro pastor. Cambiaron al pastor y llegó otro pastor. Y yo recuerdo que en el monte, uno de los evangelistas de allá de la congregación me dijo que el pastor que venía iba a revolucionar a los jóvenes de la iglesia y que los iba a llevar a grandes escenarios. Y fíjese que a través de ese pastor, que es el pastor que hoy tenemos, mi pastor Eduardo Martínez, Dios lo bendiga allá en República Dominicana. Recuerdo que ese pastor, el Señor lo empezó a usar y ese pastor sí empezó a creer en mi ministerio, sí empezó a creer en lo de Dios en mi vida. El ministerio que Dios da frutos. Amén. Tenía que haber un fruto porque igual no solamente decir yo tengo el ministerio, tengo el llamado, Dios me habló, pero el ministerio da un testimonio, ¿no? Amén, amén. Dieron testimonio los primeros inicios, había testimonios de lo que pues Dios te había llamado a hacer. Amén. Sí, fíjese que habían grandes testimonios y mucha gente empezaba a dar testimonio de lo de Dios en mi vida. Mucha gente empezaba a dar testimonio de que el Señor me había llamado, pero los que no querían reconocer era mi familia. Mi familia al principio no quería reconocer ese llamado de Dios, no quería reconocer la palabra de Dios. Y yo recuerdo que con el paso del tiempo, el Señor fue moldeando su vida a tal punto que luego empezaron a reconocer de que Dios me había llamado al ministerio, pastor. Excelente, profeta. Pues qué importante es darse cuenta de que el inicio de un llamado se requiere de disciplina, Amén. de esfuerzo, de obediencia Amén. a Dios
y al quien está Amén. rigiendo en esta área doctrinal. Amén. Qué importante. Visitas Ecuador, visitas Honduras. Dios te sigue abriendo puertas en otras naciones. Amén. ¿Qué pasa con tu familia cuando de repente dicen, ahora mismo ya entendí lo que mi hijo tiene? Bueno, eso inicia cuando yo empiezo a ser usado por Dios de una forma ya fuera del país. El Señor me entrega otro nivel de unción poderoso y yo recuerdo que cuando el Señor empezó a usarme fuera del país, que yo empecé a ver cosas que no había visto. Yo me empecé a sorprender y yo decía, Señor, pero este nivel no lo conocía. Donde empezaron a pasar cosas grandes, pero una de los cambios más grandes fue el trato de mi familia hacia mi persona. ¿Por qué? Porque cuando ellos vieron que yo les decía que el Señor me había llamado, cuando ellos vieron la evidencia, que me vieron viajar a otro país, predicar, ver las armas, ver los videos, porque cada prédica habían videos que yo los subía, la gente siendo liberada, cosas poderosas a través de la unción que Dios hacía y hace a través de mí, la gloria sea de Dios. Cuando yo llego al país, ellos me empiezan a tratar diferente y me dicen verdaderamente, Dios te llamó y Dios está contigo. Y el cambio, pastor, fue drástico, fue un cambio que hasta el sol de hoy sigue permaneciendo, porque la Biblia dice, verán esto muchos y temerán. O sea, la bondad de Jehová que se manifestó en mí fue un testimonio para que ellos reconocieran de que Dios me había llamado. Yo creo que cada persona que es llamada llega a un momento donde aquel que lo menosprecia se da cuenta de que esa persona fue llamada por Dios. Que los dominicanos hablan de un monte. Sabemos que el maestro por excelencia, él se iba al monte Getsemaní para poder orar, hablar con Dios. Y era el secreto, hablar con Dios a solas. Pero ustedes, el monte, ¿a qué se refieren con un monte? ¿Buscan una área donde hay una montaña? O, por ejemplo, aquí donde estamos nosotros le podemos llamar un monte. ¿Cuál es ese? ¿El monte puede ser en cualquier lugar o tiene que ser el lugar específico para poder estar Dios? Si usted lee la Biblia en el libro de Éxodo, se da cuenta que Dios le dice a Moisés, apártate y vete al bosque, a un lugar solitario, donde solo tú y yo vamos a estar. No quiero que nadie se acerque. Cuando Dios le habla de esta forma a Moisés, se da a entender que Dios estaba acostumbrado a hablar con Moisés en las montañas. Los montes son lugares de encuentro. Son misteriosos esos. Sí, fíjese que los montes son lugares donde la gente desde tiempos antiguos hacía sacrificios a otros dioses, hacían ofrendas a otros dioses. Si usted estudia, por eso Abraham cuando iba con Isaac, que Dios le dice que lo sacrifique, dice la Biblia que él subió al monte, le dijo a los que estaban con él, espérenme aquí abajo, dando a entender que él iba a subir a una montaña. Y los lugares altos son lugares de encuentro, los lugares llanos son lugares de guerra. Arriba nos vamos a encontrar con Dios y cuando bajamos es con la unción de Dios. Es decir, que esa es el significado de orar. Ahora bien, los montes, al ser montañas, allá en República Dominicana solemos orar en grupos muchas veces. Pero cuando vamos al monte en grupo, cada quien se aparta. Hay momentos donde se hacen cadenas de oración. Pero hay momentos tan profundos donde la gente, yo tengo amigos que ellos se enganchan en árboles, que yo sé que ellos van a ver esta entrevista. Se enganchan en árboles y de los árboles 3, 4, 5 de la mañana empiezan a orarle al Señor. ¿Arriba de los árboles? Arriba del árbol. Wow. Y a veces sienten la unción tan fuerte que ellos suben el árbol y dicen, ¿y cómo subí aquí? Pero son misterios de la unción, que cuando la unción te atrapa, te vuelve como salvaje. Por eso dice la Biblia que cuando Elías sintió la unción, Elías iba detrás de los caballos y dice que Elías corrió tan rápido que pasó los caballos. La unción, hay niveles de unción. Entonces el monte, pastor, son lugares apartados, a solas con Dios,
donde no hay bulla, lejos de la civilización. Y allí nosotros solemos conectar con Dios y hablar con el En Señor. Honduras se está hablando bastante de esto. He escuchado muchos pastores, algunos que se mueven en el área profética, que hablan del monte, misterios del Amén. monte. Quizás, la pregunta que yo vengo, quizás yo lo sé, pero para mucha gente que está por allí, es importante que ustedes también conozcan esta parte. Amén, amén. Porque ustedes están viendo que está llegando mucho dominicano a nuestra tierra. Amén. Y quizá usted está viendo a nivel no solamente es de Honduras, sino Centroamérica. Hay muchos dominicanos como Guatemala, El Salvador, que está llegando con una palabra. ¿Por qué ellos? Porque quizás han descubierto algo que nosotros los hondureños, o quizás los salvadoreños, o guatemaltecos, o nicaragüenses, etcétera, nos hace falta descubrir. Y hay una clave, la oración. Pero el monte, el apartarse en oración, el apartarse para hablar con Dios a solas, puede ser una clave para recibir o es que Dios te aclare el llamado que tú tienes. Claro, pastor, fíjese que la Biblia dice que el Espíritu de Dios se recibe por fe. Eso está bien claro ahí. Pero la Biblia dice, pastor, que la fe sin obras es muerta. De acuerdo. Exacto, es decir que cuando recibes el llamado de Dios es porque el Espíritu de Dios viene sobre ti, te unge. Nadie puede ser ungido dos veces, bíblicamente está comprobado. Yo he visto mucha gente decir úngeme cuando ya Dios los ungió. Si Dios te marcó y te ungió, esa marca quedará durante vidas tenga. Aún te apartes, aún estés donde estés, esa marca y ese ungüento de Dios en ti siempre va a estar. Ahora bien, a través del Espíritu Santo tú puedes activar ese ungüento, puedes activar ese llamado que Dios te hizo, y ese llamado que Dios te hace puede ser activado para bendecir a los que te rodean, para bendecir a otros. ¿Cómo yo descubro mi llamado? La oración, la búsqueda. Cuando usted busca al Espíritu Santo, que usted se somete. Yo recuerdo que, pastor, yo tengo un testimonio fuerte de eso. Cuando Dios me llamó, yo entré en una grande confusión. Duré meses confundido. Sí, porque yo no me veía como predicador. Yo recuerdo que yo le preguntaba al Señor, ¿para qué tú me llamaste? Wow. ¿Para qué me llamaste, Señor? Y yo duré meses orando, diciendo, pero yo estaba predicando y yo decía, Señor, ¿será esto lo que tú quieres conmigo? Yo le decía, ¿para qué me llamaste? Y recuerdo que una noche en una campaña estaba un predicador y yo le estaba orando al Señor y yo le decía, Señor, ¿para qué me llamaste? Y yo recuerdo que el predicador me llamó. Yo estaba allá atrás en la multitud y me dijo, le estás preguntando a Dios para qué te llamó. Y el Señor te dice que el llamado que Él te hizo es un llamado internacional. Vas a ser un ministro. Alaba. Y vas a andar las naciones. Yo recuerdo que esa noche nunca se me olvidó. Yo recuerdo que yo caí al piso, la unción me marcó a tal punto que se fue la fuerza de mi cuerpo y caí al piso. Y cuando me levanté de ahí, entendí cuál era mi asignación de Dios. Así que esa fue la forma de yo descubrir el llamado de Dios a mi vida, pastor. La verdadera asignación es la que viene de parte de Dios. Amén. Ustedes que están por allí y están esperando una asignación, ahora tengo otra pregunta que hacerte, porque ahorita mi cabeza está llena de preguntas. Amén, amén. Tengo un sinnúmero de preguntas, mi archivo se abrió ahora mismo. Gloria a Dios. Entonces, agárrate de esa silla, porque yo te voy a soltar adrenalina de preguntas. Amén, amén. El que no va al monte no puede entender la revelación. Sí puede entender la revelación de Dios. Recuerda que hay niveles, pastor. Hay un nivel donde usted busca a Dios en casa. Hay otro nivel donde usted busca a Dios en la iglesia. Y hay un nivel donde usted busca a Dios en el monte. Ahora bien, hablar de estos tres lugares es hablar de diferentes territorios. Cuando se va al monte se tiene una mayor revelación. Hay como una cercanía más fuerte al Señor. Recuerde que la Biblia dice que Jesús, ¿dónde Jesús oraba? El monte. En el monte. ¿Dónde Elías oraba? El monte. En el monte. Se han levantado muchos vientos de doctrina diciendo que en el monte no se puede orar porque eso es antibíblico. He visto bastantes pastores y líderes decir eso y yo respeto cada opinión. Pero lo que me ha dado resultado a mí, lo que le ha dado resultado a hombres como Juan Carlos Harrigan,
qué sé yo, Benning Hill, entre otros hombres, ha sido la constante búsqueda en la iglesia, en su casa, pero también en el monte de Jehová. Es decir, que cuando se va al monte se tiene una mayor revelación y también el territorio es más recio. Yo en el monte he escuchado demonios audibles que me hablan. Y recuerdo que una noche andaba con un profeta orando. Eran las 4 de la mañana, teníamos horas de rodillas, gimiéndole al Señor, gimiendo con compungido fuerte, bajo una gloria. Y recuerdo que a la distancia, como a los 10 metros, escuché la voz de un espíritu que me habló, audible. Antes de que continúes allí, Amén. es importante eso porque allí es cuando escuché a un varón de Dios, que ahora mismo no me acuerdo el nombre. Quizás en ese momento, cuando ya son las 4 de la mañana, 3 de la mañana, si tú tienes tus sentidos humanos activos, tú no te concentras en nada y subes y vagas como subiste. Amén. Cuando me refiero a los sentidos, hablaba del sentido de, porque cuando uno ora, se le activan todos los sentidos humanos, ganas de ir al baño, ganas de Amén. escuchar música, Amén, así ganas de es. tantas cuestiones. Entonces, Sí, sí. la clave quizás será morir a los sentidos humanos para poder escuchar la voz de Dios en ese aspecto. Bueno, lo importante antes de uno entrar a ese nivel es drenar tu mente. O sea, tú llegas a un nivel de conexión donde tú te olvidas Ajá. de que tenés hijos, de que tenés esposa, de que tenés familia, y allí comienzas a tener esa intimidad con el Señor. Porque, ¿qué pasa? Cuando tú oras, que inicias la oración, es un campo de guerra, donde tú tienes que romper. Por ejemplo, yo recuerdo que yo descubrí un nivel en la oración donde yo cuando tengo una hora de rodillas sin ver el reloj de oración, yo me doy cuenta que tengo una hora porque hay un portal que se abre y yo entro a esa dimensión. Esto es profundo lo que le estoy diciendo. Yo entro a esa dimensión y entonces mi cuerpo cambia, siento como que la piel me cambia y siento como una vibra diferente delante de Dios. Cuando tengo 2 horas, sigo en el mismo nivel. Ahora, cuando llego a la hora número 4 o estoy entrando, entro en un nivel donde pueda hacer que yo sufra un éxtasis y pueda hacer que salga de mi cuerpo. Wow. Pueda hacer que tenga experiencias poderosas. Es decir, que hay niveles en la oración. Pero lo primordial siempre es concentrar tu mente. Alguien dijo que cuando vas a la oración debes de ir sabiendo que eres un espíritu, no que eres carne, sino que eres un espíritu que vino de Dios y que tiene que hablar con Dios. La carne tiene que morir automáticamente. Exacto. El drenaje que tú comentabas habla de que tienes que botarlo. Exacto. Los malos pensamientos. La Biblia dice, desechemos. ¿No se te vienen malos esos pensamientos Sí. como de hambre, como Sí. de sueño en ese momento? Claro, pastor, porque fíjese que Satanás siempre va a atacar los pensamientos y más cuando tú tratas de concentrarte. Ahora bien, un punto que me ayuda bastante es la palabra. Cuando tú meditas en la Biblia antes de ir a la oración, mire, eso es poderosísimo. Importante eso. Es la base, ¿no? Sí, pastor, porque es que la mente es limpiada por la palabra. Por eso Dios nos manda a meditar. Cuando tú meditas, tú no tienes tantos malos pensamientos. Aleluya. ¿Por qué? Porque la palabra se queda gravitando en tu mente. Y cuando el diablo quiere venir a decirte, gloria al Señor, que eres un cobarde, usted le dice, Dios a mí no me ha dado espíritu de cobardía, dice la Biblia. Y usted contrarrecta, fue lo que hizo Jesús. Jesús eso fue lo que hizo cuando Satanás lo quiso tentar, que le dijo, si eres hijo, Jesús le dijo, bien has dicho. La palabra de Dios dice así, así. Decir que la palabra es un buen punto, pastor. Es la base, es cómo se contrarresta esto. A usted que nos está viendo, compartan, haga sus comentarios en este podcast que estamos realizando acá desde este lugar de Amén. Honduras. Me encuentro con el profeta Janiel Trinidad hablando de temas importantes, de su crecimiento, de su desarrollo Amén. en este mundo espiritual y en este ámbito donde la mente humana quizás no va a entender este mundo Amén. espiritual. Porque si bien es cierto, los naturales no hablan algo que no viene de Dios. Así Los es. naturales hablan según lo que ven, según lo que tocan, según lo que escuchan. Pero los sobrenaturales hablan de lo que no ven,
de lo que creen y de lo que recibieron de parte de Dios. Amén, así Así es. que a usted que está por allí, también te estoy soltando rema, varón. Amén, Tienes que amén. agarrarte de esa silla. Entonces, ¿qué es Aleluya. lo que pasa con la gente? ¿Qué es lo que pasa con los pastores de ahora en día? Que quizás la visión se está muriendo. Así es. En Honduras te has encontrado con iglesias de una apatía muy fuerte, Claro. donde el movimiento quizás no es que tiene que ser emoción, pero tiene que haber una chispa, tiene que haber una... tú te has llegado a lugares aquí en Honduras donde solo llegas y la gente está más caída que la alabanza que ellos están cantando. Yo quiero tocar ese punto importante, porque usted te has subido a tarimas, a plataformas donde lo que están practicando, están tocando una alabanza, lo hacen más por una línea prendida, pero no hay un fuego allí. Amén, amén, claro. Cuando yo entro, yo veo en la pared una lista de reglas. No tocar las bocinas, no hacer mucha bulla. Una iglesia bien educada, pero le estoy hablando de una congregación evangélica. Cuando yo subo al altar, yo no tenía mensaje porque el Espíritu de Dios no me había dado mensaje. Y yo me sentía un poquito preocupado. Y recuerdo que cuando subí, que yo dije, abra su Biblia, solo con decir abra su Biblia, mis ojos se abrieron. Y cuando mis ojos se abren, yo recuerdo que yo vi un ángel que entró a la iglesia por la parte derecha, la parte atrás de la multitud. Y de repente cuando veo el ángel entra de repente y exactamente donde veo el ángel cae una mujer endemoniada. Ay, Dios mío. Y eso fue un revuelto terrible. Recuerdo que ese día yo no pude predicar. La unción fue tan grande que yo tenía la unción, sentía que la agarraba en mis manos. Y recuerdo que a la que estaba en la puerta, yo le dije, toma la unción desde el altar. Y cuando le dije, toma la unción. Y cuando le hice así, que se la lancé en el espíritu, yo recuerdo que ella cayó al piso y salió danzando de la iglesia. Eso fue una cosa impresionante. ¿Y qué le digo? Dios rompió la ética. Dios rompió la ética. ¿A qué se refiere eso? En el sentido de que mucha gente que tenía mascarilla, de repente se la quitaron. Mucha gente que tenía el pelo arreglado, de repente cuando el Espíritu los tomaba, los hacía danzar. Y allí la gente, pastor, se olvidó prácticamente de que andaban bien vestidos. Fue un domingo en la mañana. O sea que los domingos en la mañana la gente va a la iglesia bien arregladito y ese tipo de cosas. Pastor, y ese mover duró 3 horas. Nadie se pudo mover. Cristo, Eso fue una gloria tan terrible. Le estoy hablando misterios que ocurrieron ahí, tan terrible que yo recuerdo que por el espíritu, por el lente de Dios, que es el Espíritu de Dios, yo llamé a una mujer y le dije, tu hijo está postrado en cama. Hay un video, pueden buscarlo en YouTube acerca de eso. Le dije, tu hijo está postrado en cama y veo que lo unges. ¿Es verdad o es mentira? Y pasaron grandes cosas, grandes sanidades. Pero lo que quiero decir es, con todo esto no busco resaltarme a mí, sino resaltar el poder de Dios. Correcto. Con todo esto, lo que quiero decir también es que por más ético y por más educado que sea un pueblo, cuando la unción llega, hermano, todo se tiene que romper, todo se tiene que quebrar. Y sí, yo he estado en congregaciones así, pastor.